¿Qué tal, amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo. Hoy quisiera tratar con todos ustedes un tema que puse en consulta en Facebook durante esta semana y que a muchos de ustedes les gustó y les llamó la atención, y es la cuestión de la demonolatría. Básicamente esto nos va a permitir adentrarnos más en la parte ritual o en lo que viene a ser el contacto con las fuerzas del lado nocturno. El lado nocturno es el lado siniestro o el lado de las sombras, o en términos del sistema draconiano, el árbol clifótico, mientras que el lado diurno hace más referencia como aquellas energías que tienen que ver con la parte sefirótica, y para ciertos autores también el lado diurno viene a ser lo que tiene que ver enteramente con el ser humano. En primer lugar, quisiera hablar con todos ustedes con respecto a las reflexiones que yo he sacado a través de mis experiencias con respecto al trabajo con demonios propiamente, que es algo que muchos de ustedes han estado esperando. Bien, lo primero que hay que decir es que la gran mayoría de trabajos académicos y de libros y rituales y técnicas que hay con respecto a esta temática en particular ha sido escrita paradójicamente por practicantes del sendero de la mano derecha. Solo tenemos que remontarnos incluso a épocas de la Edad Media, donde varios de los grandes grimorios fueron escritos, y ver quiénes fueron las personas que lo escribieron. Por un lado tenemos, por ejemplo, el libro de San Cipriano, un libro muy famoso, por lo menos aquí en Colombia y a nivel de Latinoamérica, plagado de mitos y leyendas. Podría decirse que es el libro de brujería más famoso que existe en términos de los hispanohablantes, que básicamente es un grimorio donde San Cipriano nos da fórmulas y nos da métodos mágicos para ganar poder, para conseguir básicamente todo lo que el practicante quiera y desee. Y en sus apartados donde habla de las invocaciones a Lucifer, a Belcebú, a Lucifugo Rofocale, pues básicamente encontramos que su método se basa en torturar al espíritu o demonio con nombres mágicos que corresponden directamente a nombres de Dios o de arcángeles o de ángeles. Es decir, sean una serie de símbolos, de signos que se colocan sobre el piso o propiamente en el lugar donde se lleva a cabo el ritual, se hacen los llamados y las conjuraciones, y básicamente se tortura a la entidad hasta que ésta esté dispuesta a cumplir con el mandato que el mago en este caso quiere cumplir. Por otra parte, también tenemos las famosas clavículas de Salomón o las claves del rey Salomón, que son lo que conocemos como demonios de la Goetia. Para hablar de la Goetia haré un video más adelante donde profundice bien en cuanto a conceptos, pero por ahora digamos que existen 72 grandes espíritus. Algunos creen que son demonios, otros creen que corresponden directamente a dioses paganos que con el tiempo se fueron camuflando o se fueron sincretizando con las energías demoníacas o los nombres de los demonios. Y podemos observar que cada uno de estos espíritus corresponde o tiene unas naturalezas que responden directamente a las necesidades que muchas veces como seres humanos tenemos. Aquí hay que hacer referencia en los apuntes que varios autores han tenido al decir que la Goetia o los espíritus de la Goetia representan no solamente egregores o formas de energía, sino al mismo tiempo partes muy profundas de la psique. En ese sentido, pues, tenemos que saber o ser conscientes de que esos demonios goélticos, esas fuerzas que llamamos o con las que trabajamos, representan al mismo tiempo también partes demasiado humanas. Hablaba con alguien en estos días por Facebook, por medio de la página de Ecos del Abismo, que me decía que estaba estudiando el Diccionario Infernal, que es un grimorio que básicamente es eso, valga la redundancia, un diccionario infernal donde se habla de cada uno de los demonios, su significado, su apariencia física, sus características. Y realmente, pues, lo que conversaba con esta persona me decía que los encontraba demasiados humanos, y así es. Digamos que esas partes de la Goetia representan unas apariencias que, si bien son monstruosas o demoníacas, son al mismo tiempo también muy humanas. Y de ahí que muchas veces sea una herramienta de gran utilidad para diferentes magos y magas a través de la historia, pues responde, valga la redundancia nuevamente, a necesidades humanas. Pero retornando nuevamente con lo que quiero hacer antes de adentrarme un poco más en el tema, y es este recuento histórico, podemos encontrar, por ejemplo, también el grimorio del Papa Honorio, y básicamente se ve exactamente lo mismo que en el libro de Cipriano reflejado, una cantidad de rituales, afirmaciones sobre que Dios está por encima del diablo, y por consecuente el mago, al estar con Dios, pues el diablo está a su servicio.
No debemos olvidarnos tampoco de autores como MacGregor Mathers, que básicamente su trabajo está direccionado hacia el sendero de la mano derecha, pero paradójicamente se ven en la necesidad muchas veces estas mismas personas de la mano derecha de utilizar demonios, pues los ángeles son fuerzas demasiado limitadas en la mayoría de los casos, mientras que los demonios no son coercitivos con respecto a lo que pueden hacer. Y pues simplemente por eso hoy en día vemos cómo hipócritamente estos magos blancos han utilizado a lo largo de los años estos métodos de evocación donde torturan al demonio y luego tienen el descaro de decir que los demonios son fuerzas oscuras, destructivas, bestiales y animalescas, como lo decía en algún momento en un video, en una respuesta de un video aquí en Ecos del Abismo. ¿Cómo esperamos que estas entidades sean amables con nosotros si somos igual que el que cría un tigre y todo el tiempo le está dando látigo y todo el tiempo lo está maltratando y todo el tiempo lo está dejando sin comer y todo el tiempo lo está utilizando únicamente en su favor sin retribuirle nada? Pues es lógico que apenas giremos, ese tigre se nos vaya a venir encima. Y es exactamente lo mismo que pasa tanto con las energías goíticas como con los demonios en general. Nos han enseñado en la magia occidental estos autores de la mano derecha que han contaminado con su visión realmente la gnosis profunda que se enseña desde el sendero de la mano izquierda, que los demonios son cosas que podemos utilizar como si fueran un objeto y simplemente despedirlos después y ya está. Lavarnos las manos, de ahí que muchas veces encontremos, por ejemplo, que para trabajar con ellos se recomienda el uso de un triángulo de evocación, que es un triángulo con un círculo en medio y alrededor tiene el nombre de Micael, que como ustedes saben, pues es uno de los arcángeles de Dios, Yahvé, Jehová, Alá. Así pues, desde la visión del sendero de la mano izquierda, tenemos que entender que los demonios o estas entidades, estas criaturas que corresponden al lado nocturno, no son nuestros enemigos y tampoco son nuestros objetos. Debemos, sí, tener una postura y una aproximación bastante respetuosa, pero sobre todo prudente con respecto a lo que vayamos a hacer. Pues tampoco se trata de vender una historia donde digamos, ay no, si los demonios tienen una naturaleza completamente positiva y ellos siempre van a buscar ayudarnos, no. Estas entidades es igual como si nos aproximáramos a una persona. ¿En qué sentido? Dependiendo de la forma en que lo hagamos, de la forma en que nos mostremos, ellos van a responder a nosotros. De ahí que muchas veces hemos visto los famosos pactos, donde se dice que el practicante, el mago, la bruja, la hechicera o el nombre que prefieran, entrega su alma a un demonio en específico para que sea condenada y torturada en el infierno luego de la muerte si éste accede a trabajar para él en vida. Sin entrar a ahondar demasiado en detalles con respecto a lo que pasa después de la muerte o lo que yo he estudiado con respecto al tema, que será también otro tema para otro video, pues sencillamente si a una entidad se le presenta una oportunidad como esta, donde la persona está de alguna manera negando su derecho de libre albedrío de escoger para dónde irse, por ejemplo, después de la muerte, o escoger qué va a pasar con su alma, pues sencillamente la entidad y el espíritu lo va a tomar. Es decir, muchas veces las personas piensan que son astutas y salen por delante de los demonios o de los espíritus, pero son ellos los que salen primero. De ahí que vemos una serie de crímenes que se han cometido en nombre de esto, donde las personas creen que tienen que cometer asesinatos, que tienen que sacrificar animales, que tienen que entregar sangre en cantidades abrumadoras, y que básicamente pasan de adorar ese Dios del que supuestamente se liberaron a adorar a otro Dios y a otra deidad, así en este caso sea una oscura. Entonces pues vemos que simplemente es como cambiar de bandera, es cambiar de Dios, es dejar de prenderle una vela a Dios y prendérsela al diablo, por decirlo de alguna manera. Pero esto, vuelvo y repito, no es el objetivo del sendero de la mano izquierda. Este no es el objetivo de un espiritualismo que busque una gnosis profunda y una conexión y comunión con esas entidades y energías. Aquellos que así lo han querido y se han querido aproximar de esta manera, hemos visto cómo han terminado bastante mal a lo largo y ancho de la historia. O incluso, como lo decía en un principio, aquellos que se han atrevido a torturar a las entidades y a los demonios. Por ejemplo, hay unas ciertas correspondencias con respecto a cada demonio, su planeta, su color, su metal. Bueno, habían ciertos magos blancos que tomaban el metal precioso que correspondía a una entidad en específico,
tallaban el sigilo allí, hacían la conjuración y lo que hacían era que ponían al fuego, al rojo vivo, este sigilo, torturando de esta manera a la entidad hasta que ésta respondiera. Pero aunque estos magos blancos han creído que se salen con la suya, pues vemos cómo todo termina devolviéndoseles. Realmente para trabajar con espíritus, con demonios, sean del Qliphoth, sean de la Goetia, sean propiamente espíritus de los muertos, espíritus nigromantes, espíritus del inframundo, lo único que tenemos que tener es una mente abierta y una determinación y una voluntad que nos permita llegar a ello. Eso sí, teniendo también al mismo tiempo plena responsabilidad y consecuencia con lo que estamos haciendo. Existen muchas personas que se dedican a hacer de forma jocosa invocaciones con ouijas, invocaciones con espejos, invocaciones con péndulos, los famosos creepypastas que encontramos en internet y la cantidad de rituales que se diseñan de juegos con los espíritus, que luego terminan en una tragedia y básicamente las personas terminan quejándose diciendo que el diablo es malo y que el diablo está hecho es para atormentar al ser humano, sin entender que esas energías están allá quietas y que para acercarnos a ella hay que hacerlo de un modo respetuoso. Esto es una invitación a aquellos amigos y amigas que esperan fervorosamente que el día de mañana aparezca un espíritu, una entidad delante de ustedes para que puedan tomarle una foto o sacarle un video. Esto nunca va a suceder, nunca. De hecho, los espíritus, los demonios, no se van a hacer presentes ante los ojos de una persona que simplemente no esté preparado para verlas. Inmediatamente o no va a ser acto de presencia, o no se va a manifestar, o sencillamente vamos a perder nuestro tiempo, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, si ofendemos alguna de estas energías, pues sencillamente vamos a recibir lo mismo como si molestáramos a alguien en la calle, pues sencillamente la persona puede reaccionar incluso violentamente contra nosotros, y es apenas lógico. En ese sentido, tenemos que entender entonces que el arte de la goetia o el arte de la evocación o el arte de trabajar con demonios o la demonolatría, que es el punto al que quiero llegar, básicamente propone trabajar sin miedo con esas entidades, entender que la oscuridad es una parte de la naturaleza misma y que buscamos acercarnos a ella porque nos da unas probabilidades y posibilidades que la luz no o nos ofrece de manera limitada. Y estas entidades que vienen a nosotros en las noches, en los sueños o en los rituales y en las meditaciones, básicamente pueden ser aprovechadas para aprender de ellas porque nos pueden enseñar, nos pueden instruir, nos pueden proteger, nos pueden ayudar y se pueden convertir incluso en grandes compañías y grandes amistades. Entonces, ese es uno de los puntos que se deben tener en cuenta. Otra cosa que he reiterado mucho aquí dentro del canal, no tener ningún tipo de afectación psicológica, mental, psiquiátrica. ¿Por qué? Porque estábamos jugando con partes muy profundas de la psique que se pueden ver afectadas de sobremanera si empezamos a trabajar con entidades que representan en sí mismas y de manera pura ciertas emociones que pueden ser demasiado fuertes para una persona que sufra de estas afectaciones. La demonolatría moderna es un tema que ha sido trabajado ampliamente por una autora que se llama Stephanie Connolly y diferentes autores. Pero básicamente lo que encontramos es más que un pacto, más que un acuerdo al que lleguemos con una entidad, es una comunión. Respetando y entendiendo su naturaleza, vamos a aproximarnos y acercarnos a ellos sin utilizar ningún tipo de símbolo religioso o de castigo, sin utilizar palabras o llamados de evocación o invocación que correspondan directamente a ángeles para que vengan y los maltraten hasta que cumplan con nuestro pedido. Es una relación y un acuerdo como el que tendríamos con alguna persona con la que estemos buscando tener una relación en el plano mundano. Bien, los primeros pasos para acercarnos a una entidad es generar una comunicación y una comunión muy fuerte con ella. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Hay personas que se dedican casi todos los días o todas las semanas a trabajar con entidades diferentes y terminan llamando una cantidad de energías con las que después no son capaces de lidiar o de tratar. Y esto pues es algo que en primer momento yo no recomiendo. Es decir, existen 72 energías de la Goetia, por ejemplo, en un primer momento. Pues podemos sentarnos, investigar, mirar cuál es el que más se asemeja a nuestra naturaleza o buscar aquel que corresponde con nuestra fecha de nacimiento y empezar a indagar y a buscar. Recordemos que el universo o en el universo todo, absolutamente todo se encuentra conectado. Cuando desbloqueamos algún tipo de conexión es cuando empezamos a encontrar eso. Por ejemplo, muchas veces nos ha pasado que no conocemos una palabra
algún día conocemos su significado y precisamente ese día la escuchamos 3, 4 y hasta 5 veces en un mismo día, a pesar de que antes no la conocíamos. ¿Esto es por qué? Porque sencillamente activamos ese túnel de realidad. Y es lo mismo con la entidad. Si empezamos de manera no obsesiva, sino profunda, a hacer una investigación, por ejemplo, dejando de lado los Goetia, aquellos que les guste trabajar con Lilith, con Hécate o con Lucifer, y empezar a buscar literatura, vamos a ver que van a empezar a encontrarse referencias en el día a día de esa entidad. Esto nos va a ir indicando que estamos generando ese acercamiento auténtico con esa entidad. Acto seguido, lo que podríamos hacer es empezar a buscar representaciones gráficas de él o su sigilo, si se tienen. Hay ciertas entidades que hemos escuchado tienen un nombre, pero no tienen un sigilo. Existen sigilos que se han trabajado a lo largo y ancho de la historia como sigilos propios que se pueden crear o generar a través de esa comunicación con la entidad, que es lo que muchas personas hacen. Sobre todo aquellos magos y practicantes experimentados y avanzados. Aquí hay que señalar, dicho esto, vale la pena señalar que de las entidades podemos aprender muchas cosas, cosas que inclusive no están en los libros. Este mensaje va directamente a aquellos hermanos y hermanas negras que tienen una cantidad de libros que se dedican a estudiar muy juiciosamente, pero que todo lo dejan en el papel. Entonces, claro, tienen un conocimiento teórico o manejan un conocimiento teórico al respecto, pero cuando van a la práctica, si es que van a la práctica también, porque muchos de ellos no practican, sino que son lo que llaman magos de butaco, pues sencillamente se van a encontrar que lo que dice en la teoría no necesariamente corresponde o funciona en la práctica. Puede que eso haya funcionado para ese autor, puede que ese sigilo haya ayudado a conectar directamente con esa energía que el autor propone, pero puede que en el caso particular de cada uno de nosotros no sea así y necesitemos otros elementos o necesitemos modificar cosas. Esto únicamente se aprende con la práctica, así que esta también es una invitación. Pues yo sé que cada semana estoy tirando datos y datos y datos y datos, pero debemos al mismo tiempo ser capaces de manejar un proceso de práctica donde podamos ir corroborando las cosas, tanto que ven en Ecos del Abismo, como que se ven en los libros, como que hemos escuchado de diferentes maestros y maestras y los hemos tenido. Bien, una vez que hemos generado esa conexión con respecto a empezar a conectarnos con la energía, la imagen, todo aquello que está relacionado con la entidad, luego empezamos a familiarizarnos con sus sellos, sus símbolos, es momento de pasar al ritual. No quiero profundizar todavía mucho en esto porque han sido bastantes datos los que se han dicho en este video y creo que es suficiente para un video. En un momento más adelante enseñaré o plantearé algunos métodos más que se puedan ser utilizados para generar ese contacto profundo con la entidad. Pero, ¿qué podemos hacer básicamente? Después de que ya han pasado algunos días, de que tenemos esa conexión, hemos dibujado los sigilos o nos han llegado impresiones mentales de sigilos y los tenemos, vamos a preparar toda la cámara ritual, vamos a prender algunas velas, algún incienso, vamos a apagar las luces, vamos a recitar palabras de poder o evocaciones e invocaciones si las tenemos. En la página de Ecos del Abismo ustedes se dan cuenta que de Facebook que cada tanto tiempo estoy subiendo algunas palabras que pueden ayudar a ser recitadas en un ritual para generar esa conexión con esa entidad, pero también lo que venga en ese momento a ustedes es sumamente poderoso y puede ser mucho más valioso que cualquier otra invocación que se haya escrito o cualquier otra palabra de poder que se haya dicho hasta ese momento. Teniendo en cuenta los pasos básicos que ya se han visto en el canal, como son los rituales de meditación, los rituales con la vela, digamos como ese estado ya más de trance y de manejo energético, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prender una vela, podemos tener en cuenta la correspondencia o el color de esa entidad en específico, si nos parece bien, de ese color. La vamos a poner en el piso, vamos a poner un poco de incienso, vamos a sentarnos y se pasa a observar el sigilo. Empezamos a inhalar y a exhalar lentamente hasta que las pulsaciones de nuestro corazón bajen a un nivel considerable y vamos a comenzar a observar el sigilo. De manera que empecemos a ver cada una de esas líneas cada vez más viva y más viva, cómo brilla con un color determinado. Por ejemplo, si lo hemos hecho con tinta negra o con tinta roja, pues cómo empieza ese color a vibrar y a hacerse más fuerte. Podemos notar que algunas partes del sigilo empiezan a desvanecerse, otras empiezan a aparecer,
o podemos notar cómo se va haciendo más grande o más pequeño, o cómo sencillamente inclusive pasa a una tercera dimensión. Y ese es el momento específico donde debemos recitar las palabras de poder. En el caso de los demonios, y hablando de las teorías de Stephanie Connolly, vamos a utilizar los Ents demoníacos. ¿Qué son Ents demoníacos? Como ya lo dije, los grimorios de la Edad Media, en su mayoría, tienen una serie de llamados, cuyos nombres corresponden a ángeles, arcángeles, palabras de Dios, palabras demiúrgicas, para atraer esa entidad determinada. Bueno, los Ents demoníacos son palabras bárbaras que corresponden directamente o activan la energía de una entidad o un demonio en este caso. Por ejemplo, para los 72 demonios de la Goetia y otros demonios más, la autora ha desarrollado una serie de Ents demoníacos que iré subiendo paulatinamente cada semana a Ecos del Abismo, o si no también pueden buscarlo en internet, que nos ayudan a conectar directamente con esa energía. Entonces vamos a buscar el Ents demoníaco de la entidad que queramos, no solo los de Connolly, sino que también hay otros Ents alrededor de internet que podemos utilizar, o palabras de poder propias que hayamos sentido que debemos utilizar con esa entidad. Vamos a inhalar, a exhalar, vamos a hacer toda la contemplación del sigilo y vamos a empezar a recitar aquellas palabras de poder. Ojo, aquí es muy importante la voz, no podemos hacerlo de forma silenciosa y callada y como pasiva y como vacilante, no. Debemos hacerlo con determinación y voluntad, como se los he dicho varias veces aquí en Ecos del Abismo, y eso nos va a permitir demostrarle a la entidad que efectivamente queremos conectar con ella. En este punto, si logramos una conexión lo suficientemente profunda, deberíamos empezar a sentir una especie como de mareo o empezar a sentirnos un poco más livianos de lo que somos. Es probable que veamos en la llama que empieza a manifestarse, a crecer, a descender, a ir hacia la derecha, hacia la izquierda, o el humo también empieza a envolvernos y a generar figuras. Bueno, en ese momento podemos decir que se está generando un primer acercamiento ya ritualístico, ya palpable con esta entidad. Y bueno, ya aquí depende del deseo o el interés que cada uno tenga sobre esta entidad. Podemos en este momento cerrar nuestros ojos. Como lo dije, es posible que sintamos un fuerte mareo, que todo da vueltas, y vamos a empezar a hablar mentalmente con esa entidad, a decirle qué queremos, si queremos que nos enseñe o si la necesitamos para un propósito específico de nuestra vida. Lo que yo recomiendo es que le digamos a esa entidad o a esa energía que queremos contactar con ella por medio de sueños o por medio de la proyección astral, ya que allí incluso vamos a poder escuchar y ver a la entidad más palpable que en el mundo físico y vamos a poder llevar a cabo nuestro cometido. Al finalizar este pequeño ritual básico, pero creería yo que bastante poderoso y útil, no vamos a echar a la entidad como lo enseñan muchos magos blancos, porque dicen que las energías residuales pueden generar caos y destrucción y enfermedad, sino que amablemente, así como cuando le pedimos a alguien que salga de nuestra casa o con la que nos despedimos, vamos a decirle: hey, muchas gracias por lo aportado en esta noche, regresa a tu lugar de origen y espera nuevamente mi llamado. O regresa a tu lugar de origen y encontrémonos esta noche en el astral y en sueños. Cerramos si consideramos pertinente, porque no somos capaces de lidiar con el magnetismo de la energía residual, desterramos o prendemos algunas velas de incienso, o si la tenemos tocamos una campana algunas cuantas veces como para terminar de disipar esa energía. Y ya está. De esa manera vamos a empezar a construir un lazo de amistad, por decirlo de alguna manera, un lazo profundo y de conexión con estas entidades que nos va a permitir adentrarnos en esta comunión con las sombras. Espero que este video haya sido de su ayuda y de su agrado, que me dejen los comentarios en la parte de abajo de este video, inclusive si no fue de su agrado, porque pues tampoco se trata de que ni yo ni nadie tiene la verdad revelada y absoluta de las cosas. Creo que si existen discrepancias las podemos discutir entre todos y así podemos construir nuevos conocimientos. Eso sí, pues al menos desde los argumentos y no desde señalamientos o desde juicios personales. Por favor, si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse. Del mismo modo, les pido que hagan clic en esta campana en la parte de abajo del video, al lado del botón de suscribirse, que de esta manera les va a permitir recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video y nuevo contenido a YouTube. Por favor, síganme en mis redes sociales, pues es a través de su apoyo que yo puedo seguir haciendo esfuerzos semana tras semana para traerles un buen contenido y seguir esparciendo la llama negra, el esoterismo y el ocultismo en español. Nos vemos en una próxima ocasión y que arda la llama negra.